gratitud por la bendición de ser parte de su reino. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Padre, en nuestras vidas. Porque nada somos sin Él. Nada. Nada, nada, nada. Él es el todo en nosotros, Padre. Y hoy decimos que en tus manos está la autoridad, el señorío y el poder sobre cada uno de nosotros. Porque voluntariamente hemos aceptado el gobierno, tu gobierno, sobre cada uno de nosotros, tu gobierno en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque hemos dispuesto nuestro corazón para que tú seas el Rey, Señor y gobernante de todo nuestro ser. Padre, te pedimos perdón por todo aquello que se haya interpuesto en tu gobierno, en hacer tu voluntad, tú por medio de tu Hijo en nosotros. Te pedimos que nos perdones, Padre, por las injerencias de nuestra voluntad. Gracias, Padre, porque tú eres el que perdona todas nuestras iniquidades y borras todas nuestras rebeliones. Por lo tanto, Padre, toda rebelión contra tu voluntad sea perdonada en nuestras vidas por medio de tu Hijo Jesús. Líbranos, Señor, de hacer nuestra voluntad. Guárdanos, Señor, de poner en nuestros corazones cosas que contaminen. Padre, gracias por el alimento que tú nos das en este día. Gracias por la enseñanza. Gracias, Padre, por la dirección, por la instrucción y por la corrección que nos das como hijos. Gracias, Padre. Hoy sea tu Espíritu, Señor, ministrando nuestros corazones, instruyéndonos en tu justicia, santificándonos en tu palabra, guardándonos en tu voluntad. Padre bueno, gracias. Padre justo, gracias. Gracias, Señor. Llega a cada uno de los que estamos aquí y de los que están oyéndonos a través de este medio, Padre. Toca sus vidas y ministra sus corazones. Y de hoy en adelante, Señor, sea diferente en sus corazones por el alimento que tú les des hoy y entendimiento, Señor, porque sé, Padre, que solamente tú instruyes y tú enseñas. Gracias te damos, Señor. Padre, por Jesucristo, sea así hecho, Padre. Amén. Amén. Vamos un momento a el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan. Gloria al Señor. El capítulo 10. Evangelio de San Juan, capítulo 10. Gloria al Señor. Dice, y después vamos a ir al 11. Dice vamos a leer en el versículo 30, capítulo 10, versículo 30 de San Juan. Capítulo 10, versículo 30. Dice la palabra del Señor así. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois?
Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahí paramos. Gloria al Señor. Obviamente, hasta este punto nadie, gloria al Señor, hasta este punto nadie, pues, era capaz, hasta este momento del tiempo en el que estaba hablando el Señor, pues no era capaz nadie de igualarse con Dios, vamos a decirlo de esa manera, o decir que era un hijo de Dios, o al punto donde decir el Padre y yo, o yo y el Padre somos uno, eso era una blasfemia enorme en ese momento. Así que al oír eso, obviamente estaban diciendo el Padre y yo somos uno, están diciendo somos de la misma naturaleza. Y por eso él dice, el decir soy hijo de Dios, porque está hablando el Padre y yo somos uno, es una misma naturaleza, una misma persona. Eso es lo que él estaba tratando de diciendo con esas palabras. Así que en el momento en que él declara esto, obviamente la reacción de los judíos fue hacer lo que estaban supuestos a hacer, levantar piedra y tirarle a cualquiera que blasfemara de esa manera. Uno de los problemas más grandes que hay en nuestros tiempos es realmente la falta de entendimiento de la obra de Dios, porque hemos ido cambiando y al ser humano le es más fácil vivir una religión, vivir algo como el Antiguo Testamento, que vivir la verdadera obra que Dios hizo a través de Jesucristo. Al ser humano le es más fácil y por eso es que trabajamos de esa manera. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y hemos venido viendo que las cosas han ido cambiando y se ha visto demasiado la manifestación de la ley en la iglesia, por así decirlo. Así que es más fácil nosotros aparentar lo que Dios, a lo que le queremos traer a Dios. Queremos hacerlo como los cultos del Antiguo Testamento, en el cual las personas traían sus cosas, sus ofrendas, sus regalos, la obra. Por eso a veces aparentamos hacerle un servicio a Dios. Queremos pensar en que Dios está en la iglesia. El venir a la iglesia es como venir a visitar a Dios, venir a ver a Dios. Es como que estamos fabricando un Nuevo Testamento, pero queriéndolo vivir como el Antiguo Testamento. Entonces, buscamos siempre una relación externa. Y esa es la parte donde afecta la manifestación de la obra de Dios, porque siempre estamos viendo a Dios externamente, buscándolo siempre por todas partes, buscando dónde está Dios. Y nos lleva a veces a problemas, porque obviamente cuando nosotros buscamos a Dios y el que busca, aunque la Biblia dice el que busca encuentra, pero a veces estamos siempre buscando y está tan cerca Dios de nosotros que, como decía la semana pasada, no lo podemos ver. Así que yo diría que la falta de entendimiento de la obra de Dios nos ha hecho fracasar en la manifestación de Dios en nuestras vidas. Jesucristo decía, el Padre y yo somos uno, y las obras que yo hago, las hace Él. Por eso es que estamos siempre tratando de agradar a Dios con nuestras propias obras. Y eso hace que cuando nosotros buscamos agradar a Dios, queremos alabar a Dios,
queremos agradarle con nuestras conductas, estamos buscando nuestra propia justicia. Eso era lo del Antiguo Testamento, buscar la propia justicia, querer agradar a Dios con lo que yo hago. Pero yo diría, ¿qué ser humano puede agradar a Dios con lo que hace? No existe. Nadie puede realmente agradar a Dios con lo que hace, porque Jesucristo dijo, yo no recibo alabanza de hombres. Porque Él no está aquí para buscar alabanza de hombres, porque ningún hombre puede alabarlo. Y digo hombre cuando digo ser humano, sea hombre o mujer, es lo mismo. Nadie puede realmente alabar a Dios, porque en la alabanza del hombre no hay pureza, porque el hombre busca agradarlo con lo que hace, pero todo lo que el hombre hace es imperfecto. Por lo tanto, cuando empezamos a entender la obra de Dios es cuando realmente vamos teniendo el éxito que Dios quiere en nuestras vidas. Y la obra de Dios fue Él venir a nosotros para manifestarse en nosotros y de esa manera hacer la obra a Él. Jesucristo dijo en el capítulo 6 de Juan, yo espero, en el capítulo 6 de Juan dice, en el versículo 28, los judíos entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Capítulo 6, versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que la ha enviado. Puedes decir más, en otra traducción dice, esta es la obra de Dios, que creáis en lo que Él ha enviado. Porque me imagino, o la presencia de Él ahí, decir, ¿qué debemos hacer? Dice, esta es la obra de Dios. La obra de Dios es la persona de Jesús. Cuando nosotros vemos la persona de Jesús, nosotros queremos pensar en que Él era la persona a la cual Dios había enviado para morir por nosotros, y es correcto. Pero Él no solamente envió a Jesús para morir por nosotros, sino para mostrarnos a través de lo que Él hizo, lo que Dios venía a hacer en nosotros. Jesús es la representación de la obra de Dios o de la creación de Dios para nosotros. Es decir, Dios manifestó a Jesús para que viviese y de esa manera nosotros poder vivir en Él. Cuando empezamos a ver de esa manera, nos damos cuenta que Dios hizo que el hombre viniese a ser parte de la naturaleza de Él, para Él manifestarse en nosotros y de esa manera poder dar a conocer su obra. Dios no se glorifica por lo que nosotros lo alabemos. Dios se glorifica en la manifestación de las obras que Él hace. Las obras que Él hace a través de ti son las que glorifican a Dios. Amén. Es decir, si tú quieres ver a Dios, necesitas verlo en las mismas obras que Dios puede hacer a través de ti. Cuando tú te ves en la parte externa de Dios, estás buscando que Dios se manifieste o que Dios haga una obra o que Dios dé una señal. Hoy, en el Nuevo Testamento, en la obra de Dios, necesitamos saber que si queremos ver a Dios, tenemos que esforzarnos para manifestar a Dios en nosotros. Es decir, cuando tú perdonas, tú ves a Dios en el perdón. Cuando tú amas, tú ves a Dios en el amor que tú das. Pero si tú no amas, no vas a ver a Dios, porque Dios no viene a manifestarse a través de actos externos, sino Dios dejó establecido que la única vía por la cual Él se manifiesta es a través de la persona la cual Él ha puesto en esta tierra, que es Cristo y su manifestación y la extensión de Él, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No sé si me estoy dando a entender esto, pero lo tengo de esa manera en mi corazón. Queremos tener a Dios en nuestro corazón como un ídolo.
Y es así, porque lo tenemos como algo preciado en nosotros, como algo que está en nuestro corazón, pero que nadie lo puede tocar, nadie se puede meter con él, porque es mi Cristo, es mi Dios. Pero Él no vino a ti para que tú lo guardes en tu corazón, ni para que lo pongas en un pedestal en tu corazón. Él no vino para que ser el depósito de Él y tú lo lleves a Él por todas partes. Él vino a tu corazón para gobernar en tu vida. Amén. Y para dirigirte Él a ti. Para Él poder llevarte, no para que tú lo lleves a Él. No para que lo desempolves cuando lo necesites. Porque cuando lo necesitamos es cuando lo desempolvamos. Y tratamos de reconciliarnos. Señor, perdóname por esto, perdona por el otro. Y tratar de ver cómo limpiamos el camino para llegar. O decir, quiero llegar a la iglesia porque quiero encontrarme con Dios. Ese es cuando lo tenemos en nuestro corazón como algo que es un ídolo. Pero cuando lo tenemos en la persona, Dios es la persona. Dios es el presente. Dios es cada uno de nosotros en su manifestación. Y en el bien que tú hagas, ves a Dios. Pero si tú no esfuerzas para dejar que Él gobierne en tu vida, nunca lo vas a ver, porque la manifestación de Él, por eso dice esforzaos, porque para ver a Dios hay que esforzarse. Y el esfuerzo es dejar de ser uno mismo y dejar que Él obre en tu vida. Amén. Cuando tú llevas tus caprichos, tus necedades por arriba de su voluntad, tú te niegas a Él. Pero cuando te niegas a ti mismo para dejar que Él obre, entonces lo vas a ver. Lo vas a ver en la bondad, lo vas a ver también en la templanza, lo vas a ver cuando se manifieste en tu vida. Por eso Él dice, dioses sois, porque hay una manifestación de Dios, no porque tú eres Dios, es porque el Dios está en ti para manifestarse. Por lo tanto, tus obras son las que dan a conocer a Dios, y Dios se manifiesta, y no solamente se manifiesta, se glorifica en las obras que tú hagas. Amén. Y en esas obras es donde Dios recibe gloria. Pero nosotros queremos glorificar a Dios con lo que hacemos, porque estamos viéndolo como aquel que le presta un servicio de alabanza a alguien. No nos estamos viendo nosotros como la misma manifestación de Dios para que Él se glorifique en lo que nosotros hacemos. Hay una diferencia en eso, tremenda, porque vamos a ver a Dios siempre obrando y ya no... ¿Cuántas veces estamos buscando paz? Pero no queremos esforzarnos para entrar en la paz. Porque para entrar en la paz tenemos que afirmarnos y creer en la presencia de Él en mi vida. Creer en la seguridad que Él me da en mí. ¿Por qué no tengo paz? Porque yo creo que para tener paz tengo que estar en un lugar tranquilo, no tener problemas, estar relajado. No. Cuando Dios se manifiesta en tu vida, en la paz, es cuando tú estás en medio de la tormenta, en medio de los problemas, y tú puedes esforzarte para afirmar tu corazón y descansar en su provisión. Amén. Entonces vas a ver a Dios y lo vas a sentir. ¿Cuántas veces no estamos buscando? No, yo quiero sentir a Dios. Pero si no te esfuerzas por sentir su paz, ¿cómo lo vas a sentir? ¿Tú crees que llegará así de automático? No. No va a llegar porque otra persona solamente ora por ti, porque podrá orar por ti, pero tú sigues en el tormento de tu mente. ¿De qué te sirve orar, que alguien ore por ti? Claro, la gracia de Dios ministra y ministra espíritu para que tú te fortalezcas, pero si tú no te esfuerzas para buscar en tu corazón la seguridad en Dios, no va a haber paz. Porque orarán por ti y en un minuto tú recibes espíritu de Dios, ministración de Dios, pero a la larga, en 2 horas te olvidó. Y no importa cuánto haya ministrado tu corazón,
con confianza en Dios. Porque ¿por qué se te habla de la seguridad en Dios? Para que tú te agarres de eso y establezcas paz en tu corazón. ¿Por qué buscas la seguridad y la provisión si sabes que Cristo está en ti? Tú sabrás exactamente que Él te proveerá en el momento en que tú lo necesites. Amén. ¿Por qué tendrás ansiedad si no sabes que Dios está realmente contigo? En cualquier situación, Él va a atenderte a ti. Por lo tanto, verás a Dios en medio de cualquier situación, en medio de cualquier momento, porque Él te dará la seguridad de que en cualquier situación Él obrará a favor del bien y de la misericordia para contigo. Pero ¿qué sucede? Cuando tú lo tienes como un ídolo, como dije, vas a desempolvarlo. Cuando tú crees que tú te lo mereces por las obras que haces, la angustia llega porque algo hice mal. Algo hice mal. ¿Por qué estará pasándome esto a mí? ¿Por qué estará llegando esto a mi vida? Yo no sé qué pasó, pero algo tuve que haberse hecho. Tengo que volver a la iglesia, tengo que seguir a la iglesia, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que hacer esto. O sea, siempre estamos buscando algo que nos merezcamos que Dios obre a favor de nosotros. Siempre estamos buscando algo que me haga sentir que yo merezco que Dios responda. Porque estamos viendo que Dios responde por mi conducta o por mis obras. Pero cuando Dios ha pedido que nosotros hagamos algo para darnos recompensa, Él dijo, yo he venido a ti para hacer la obra en ti. Amén. Yo vine a tu vida para que entonces, como dijera, yo me manifieste y me glorifique en las mismas obras que yo hago. Por eso Jesús decía, no son mías las obras, son de Él. ¿No me creéis? Creed por lo que hago. Porque lo que hago es lo que da a conocer que Dios está en mí. Felipe le dice, muéstranos al Padre. Le dice, ¿tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido? Es decir, que tu persona representa a Dios. Queremos mostrarle a Dios a las personas. No le trates de mostrar a Dios por medio de la predicación de la Biblia a las personas. Muéstraselos con las mismas obras que tú haces. Cuando tú le muestres a Dios con lo que tú haces, entonces creerán en Dios. Verán a Dios en la obra que tú estás haciendo, no en lo que le estás diciendo. No es la Biblia la que predica a Dios, es la manifestación de Dios en ti lo que habla de Dios. Y entonces verán a Dios. ¿Quieres alabar a Dios? Hay agradecimiento y hay gratitud. La gratitud es compromiso. El agradecimiento es una moral de decir gracias, pero la gratitud es compromiso. Compromiso, dedicación. Y el tener gratitud en Dios, por eso dice, tener gratitud, dice la Biblia, es que tengas el compromiso, tengas la seguridad de saber que la obra de Dios en tu vida es fiel. Y no vas a temer cuando sabes que Dios está en tu vida. Porque vas a saber que en el momento de tu crisis, el que va a darte paz y confianza es el que está en ti. Amén. Pero no va a suceder por arte de magia. Porque tú necesitas hacer que la obra que Dios vino a hacer en tu vida sea manifestada. Y eso es saber que su presencia no vino aquí a condenarte, sino a dejar que tú hagas de tu vida un instrumento. Amén. Y una misma presencia de Dios. Amén. Para que cuando lo que te amenace, sepa con quién enfrentar. No con el que tiene que ir a buscar a Dios para llamarlo, sino con el que representa a Dios mismo. Jesucristo no oraba por las personas para decirles,
que Dios te levante de ahí donde tú estás. Él decía, levántate, porque él sabía que quien hablaba en él no era él, sino la autoridad que había en él. Si tú necesitas que las cosas cambien, tienes que saber quién es el que produce en ti la palabra que sale de tu boca. Pero si estás siempre hablando lo malo, ¿cómo quieres que Dios obre si Dios obra a través de ti? No puedes estar totalmente hablando mal constantemente y después estar orando para que las cosas pasen, cambien. Sabes que tus palabras son las palabras de Dios y sabes que la manifestación de tus obras son las obras de Dios. Cuando Jesucristo habló, y digo, no Jesucristo, sino Cristo mismo, en el Salmo 82, que es donde dice lo de dioses sois. Escucha esto lo que dice aquí en el Salmo 82. Salmo 82, versículo 1 dice, Dios está en la reunión de los dioses. Sabemos que no hay dioses. En medio de los dioses juzga. Entendimos de quién habla por las palabras de Jesucristo. Sabiendo que está en medio, dice, de los dioses. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Escucha esto. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones. Aquí básicamente le está diciendo, Dios está en medio de los dioses. Dios está en medio, no porque, como dije, seamos dioses, sino la presencia de Dios en nosotros nos hace ser de la misma naturaleza de Dios al nacer de Dios. Amén. Así que lo que nace de Dios, es Dios en nosotros, nos hace uno, como Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Está hablando de la misma naturaleza, y eso nos lleva a manifestar la justicia de Dios. Por eso dice, hacer justicia. Dice, defender al débil y al huérfano y hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado. La obra y la conducta tuya, cuando muestra la obra de Dios, entonces Dios se manifiesta y entonces Dios se glorifica. Cuando tú defiendes al débil, cuando tú haces la justicia en tu conducta, cuando tú hablas bien, cuando tú muestras la lealtad, cuando tú muestras fidelidad, entonces se manifiesta Dios en lo que haces. De tal manera que en eso es donde Dios es glorificado. A veces pensamos, como decía antes, que nuestras palabras son las que glorifican a Dios. Y no es así. Son nuestras conductas, porque en ellas es donde Dios se manifiesta. Amén. Y las conductas no son las que proceden de nuestras opiniones, ni de nuestra manera de pensar. Es la conducta que procede de la voluntad de Dios. Porque si yo creo que una persona merece que se trate bien, yo la trato bien. Si yo opino que la persona se merece que la traten mal, la trato mal. Pero Dios dice que le sirvas al que no se lo merece. Entonces, la conducta mía no puede venir de mi opinión o de mi juicio. Entonces, Dios se glorifica cuando yo le hago el bien al que no se lo merece, porque lo estoy haciendo por la manifestación de Dios en mí. Amén. No por mi propia opinión. Porque en mi propia opinión, yo hago las cosas de mi propia fuerza. Mi propia opinión gobierna mis propias acciones. Mi propia opinión gobierna mis propias
obras, pero las obras de Dios las gobierna la palabra y la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando le hago el bien al que me hace mal, entonces es que estoy obrando por el Espíritu de Dios. Por eso dice que eres hijo de Dios cuando le haces bien al que te hace mal, porque Dios le hace el bien al bueno y al malo, y al justo y al injusto. De tal manera que cuando yo creo que estoy haciendo lo correcto, posiblemente no lo esté haciendo, porque estoy trayendo mi propio juicio en la manifestación de mis propias obras. Así que cuando yo estoy buscando agradar a Dios, lo estoy gobernando a Él, lo quiero gobernar, y ese es el error que cometemos, que creemos que Dios viene a nosotros para que nosotros lo gobernemos a Él y no Él a nosotros. Si Él viene a nosotros y lo queremos gobernar, lo hacemos todo a nuestra manera, a nuestra conducta, a lo que creemos que está bien, a lo que opinamos que está justo, siempre buscando nuestra propia opinión para hacer la obra de Dios. Y resulta que mi propia opinión no va, o sea, el querer yo llevar a Dios no funciona. Si Dios no me lleva, no va a ser funcionar. Dios viene a mí para que Él pueda decirme a mí lo que debo de hacer. Por eso es que la palabra nos rige, pero la justicia de Dios siempre se va a manifestar en lo que Él determina para nosotros. Y muchas veces nos pone en los aprietos más grandes y en la dificultad y nos confronta con las situaciones más difíciles para saber quién es el que gobierna en tu vida. ¿Quién gobierna tu vida? Por eso, el dinero te pone en la situación financiera para que te angusties en medio de la dificultad. Tus propios caprichos te pone en las cosas que te salgan mal, en las decisiones que tomas, para que te confrontes quién es. ¿Eres de mal genio? ¿Eres de mal... tienes problemas con el embuste, con la mentira? Te confronta con situaciones. Siempre te confronta para saber, porque siempre estamos opinando. No, yo creo que esto se puede hacer, porque si no, yo no creo que Dios haga problemas por esto. Yo no creo que Dios me vaya a decir algo por esto. Yo no creo que Dios se involucre en esto. Pero es que Dios, tú lo llamaste para que te gobernara, no para que gobernara tu opinión a Dios. Así es. Si tú decides recibir a Cristo en tu corazón, es para que te gobierne. Por lo tanto, en cada situación donde te encuentres, vas a tener que confrontarte con el poder hacer la justicia de Dios o hacer tu propia justicia. Obrar en tu propio juicio o dejar que el juicio de Dios se manifieste. Y entonces es cuando vas a ver a Dios. Y cuando entonces las conductas y las acciones tuyas van a glorificar a Dios. No tienes que ir a hacer un show para glorificar a Dios. No tienes que ir a danzar para glorificar a Dios. No tienes que ir a cantar, que se puede cantar, pero el cántico lo hacen las mismas obras de obediencia que tú hagas en cualquier lugar donde las hagas. Cuando te rindes y te sometes, no porque alguien te obligue, y eso es lo que yo estoy en contra. Nadie me obliga, me obligo yo mismo para que Dios se manifieste. Si tengo que quebrantarme, tengo que humillarme, lo hago yo mismo. Dios no viene a humillar a nadie. Es que le cedí el derecho, le cedí el paso, le cedí el espacio, se lo cedí a Él para que Él gobierne
no me necesita para gobernar. No necesita de mis decisiones, no necesita de mis caprichos, no necesita de mí. Él hace la obra en mí y le di el derecho. Si me meto, tengo problemas. Si quiero vivir mediocremente, vivo en ese medio. Tiempo sí, tiempo no, tiempo sí, tiempo no. Lo desempolvo de vez en cuando y le hago mis oraciones y le digo algunas cosas y busco algo. Pero si yo le di el derecho, le di el espacio y le di la toma de decisiones a él, más vale que querramos que él las tome. Pero cuando las toma, no siempre me va a gustar, no siempre va a ser lo más bonito, no siempre va a ser lo más fácil, no siempre va a ser el camino más agradable. Pero de seguro que va a tener recompensa. Y de seguro que él sí va a poder decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero siempre vas a ver a Dios en la persona. Porque Dios es una persona. Por eso dijo Jesucristo, donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Queremos pensar que sentimos a Dios y que su presencia está en el ambiente. No, su presencia está en los corazones. Su presencia está en cada corazón. Donde tú te presentes, se presenta Dios. Donde tú estés, está Dios. Lo que tú le digas a alguien es lo que Dios le dice a alguien. Lo que tú le des a alguien es lo que Dios le da a alguien. Cuando tú empiezas a verte de esta manera, es cuando vas a traer gloria a Dios en todo lo que hagas. Y vas a glorificarlo en todo lo que digas. Y no vas a permitir que tus pensamientos interrumpan la obediencia a Dios. Y que nadie te obligue, pero sí oblígate tú. Porque esto es el sacrificio voluntario y vivo. Un sacrificio vivo, voluntario, el cual tú te obligas al sacrificio voluntariamente. Nadie te lleva y te pone y te da el corte, te lo das tú mismo, en donde cortas tus propios caprichos, tu voluntad, tus decisiones, las elimina de tu vida y dejas que Dios se manifieste para que entonces puedas ver en cada una de esas obras un sacrificio agradable a Dios. Amén. Pero si todo el tiempo estamos queriendo servir a Dios por nuestros propios derechos y nuestras propias voluntad, vamos a confrontarnos siempre en el saber que lo estamos haciendo y me siento bien. ¿Pero de qué me sirve? Por eso digo, el entender la obra de Dios es el éxito de poder servirle a Dios correctamente. Si no, podemos seguir siendo lo mismo. Garantizado, no está nada. Pero la obra de Dios es la que se mostró aquí. Jesucristo dijo, esta es la obra de Dios. Y la obra de Dios es que Él y yo somos uno. Y las obras que yo hago son las que Él hace en mí. Y el que cree en mí, las obras que yo hago son las que va a hacer también Él. Para que en las obras Dios se manifieste, Dios se glorifique y Dios se dé a conocer. Y de esa manera Dios sea alabado en todo lo que hacemos. Y verás que te quitarás el ídolo que tienes y dejarás la presencia de Dios en tu vida. Porque créanme que hay muchos cristianos con el ídolo de Cristo en sus corazones. Lo cuidan, lo guardan y lo llevan de un lado a otro. ¿Pero de qué te sirve? A Dios no lo llevamos nosotros. Él nos lleva a nosotros. Amén. A Dios no le servimos nosotros. Él nos sirve a nosotros. Porque Él dijo, yo he venido para servir y no para ser servido.
Así que nos sirve a nosotros de director y Señor y guía de nuestras vidas. Amén. Y verás a Dios en tu corazón cuando la paz esté contigo, cuando la bondad se manifieste en tu vida, cuando el bien se lo hagas a alguien que no se lo merece, cuando le des una palabra de bendición a alguien que esté pasando necesidad, cuando te encuentres en la necesidad y veas que no te gobierna la necesidad, sino la paz de la seguridad que Dios te proveerá en todo lo que necesites. Verás a Dios cada momento de tu vida y lo sentirás, como dije, cuando sientas seguridad. Lo sentirás cuando sientas paz. Lo sentirás en medio de cualquiera de las crisis en las que te encuentres. Y no solamente el sentimiento que se manifieste en lo que es la seguridad que tiene a tu alrededor, sino la seguridad interna que cambia lo externo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que esa es la obra de Dios. Que tú seas el portador de la gloria de Dios en todo lo que tú hagas y todo lo que tú tengas en tu corazón. Dios, eres tú para todo aquel que necesite. Dios, eres tú para toda situación en la que te encuentres. Todo lo que digas es lo que Dios dirá y todo lo que hagas es lo que Dios hace. Y entonces Dios será contigo en todo momento. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos. Padre, porque todas las cosas que tú has venido a manifestar en nuestras vidas, Señor, son para que creamos y festejemos con toda seguridad que ningún temor habrá en nuestros corazones, Padre, al enfrentar este mundo y este camino. Para que en todas las cosas, Padre, seas dado a conocer. Date a conocer, Padre, en el entendimiento de tu obra en esta tierra. Para que cuando veamos las cosas a nuestro alrededor, no las veamos con los ojos de los hombres, sino con los ojos de Dios. Cuando hablemos, no hablemos con la debilidad de hombres, sino con el poder de Dios. Y cuando hagamos las obras, no las hagamos a nuestra propia decisión y en nuestro propio capricho, sino en tu voluntad, Padre. Gracias, porque tanto lo que creamos o lo que sintamos será una misma cosa, tu presencia y el nombre de Jesús, en quien vivimos, Padre. Gracias te damos, Jesús. Amén, Señor.